Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora este video esté siendo reproducido. Profesora Claudia Álvarez, queremos darle la bienvenida a nuestra presentación. Nosotras somos Macarena Araya, Hola, Elizabeth Vergara Hola. y Constanza Aguilera, alumnas de la Universidad de Antofagasta. Y en esta instancia detallaremos nuestro análisis de la obra teatral El Dylan por Bosco Cayo, bajo el enfoque sociocrítico de tres teóricos, con la finalidad de culminar y, por supuesto, de aprobar este último RA de la asignatura Teoría Literaria del primer semestre de la carrera Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Les facilitamos aquí un índice para organizar los contenidos que se tratarán en nuestra presentación y queremos responder al porqué de este tópico, por qué presentaremos un análisis a la obra El Dylan, con la pregunta: ¿cómo ha evolucionado la teoría literaria y cómo ésta define a la literatura? Comenzando primero por la República de Platón y la Poética de Aristóteles, que fueron teorías vistas durante las primeras unidades. La República de Platón rechazaba a la literatura en sí misma. Fue vista como copia imperfecta de lo creado por Dios y por ende esta tiene el rol inaceptable de deteriorar la mente de quienes la oyen. ¿Y cómo se enlaza la poética de Aristóteles a la República de Platón? Bueno, no así la poética, al menos, y dicta las formas y básicamente cómo debe ser una obra para valorarla, evaluarla y observarla coexistir dentro de las artes. Entonces, hasta este punto se le determina a la literatura ser poesía imitativa de acciones del ser humano. Aquí podríamos ya plantear una diferencia entre la república y la poética, porque la república ve a la literatura como imitación de lo creado por Dios y la poética como imitación del ser humano. Ahora vamos a proseguir con el formalismo ruso, también un contenido visto durante el primer semestre de teoría literaria. gracias Constanza. Continuando con el formalismo ruso, vemos la lógica del formalismo en la literatura. Cómo la literatura debe contener exclusivos componentes que determinan una obra literaria en esencia, así como lo vemos primero en lo difundido por la estotérica de Aristóteles. Para esta época consideramos entonces la epopeya, la tragedia, la comedia, entre otros tipos, que se enmarcan en reglas muy estrictas. La literariedad y la ostraniene la vamos a considerar principales para ejemplificar con algunos componentes que dan vida a una obra literaria en el formalismo, con 6 procesos internos del lector: la literariedad, el extrañamiento, la desautomatización, el motivo, motivación y por último, narración y trama. Y desde luego las 31 funciones de los personajes que plantea Vladimir Krop, bajo la misma lógica en los cuentos maravillosos. Comprueba igualmente la tendencia a analizar por composición y el resultado que se genere. A continuación, continuamos con mi compañera. Ya. ¿Cómo se entrelaza el estructuralismo al formalismo ruso? El estructuralismo amplió este enfoque formalista al estudiar no solo los recursos internos del texto, sino también las estructuras narrativas como parte de sistemas más amplios de signos y significados presentes en la cultura. Y también podemos ver el carácter dialógico de la literatura, que este es el aporte principal a la teoría literaria. Es, en conclusión, a la que llegaron teóricos como Genet y otros de los cuales hablaremos más adelante, los cuales, a modo de anticipo, hacen un análisis sociocrítico de la literatura. Es decir, existe un dialogismo entre la obra y el contexto histórico, económico y social de la época que transmite. Aquí, como docente en formación, se nos fue asignado el estudio de una obra dramática nombrada El Dylan, con la cual constaremos las ideas mencionadas anteriormente, en base a Lukács y los demás autores, aquellos que se apoyan en la sociología de la literatura para proceder su análisis. Y Bueno, aquí ahora dejo a mi compañera. muchas gracias. Para iniciar con el análisis, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la obra El Dylan.
El Dylan de Bosco Cayo es una obra cruda y violenta, inspirada en el caso real del caso de Dylan Vera, asesinado en Chile en el año 2014, el 29 de diciembre. Ahora relata la vida y la muerte de Dylan Vera, reconstruida a partir de testimonios y recuerdos de su madre, también amigos, vecinos y medios de comunicación, mostrando su identidad, sus sueños y también la violencia que sufrió por ser una persona transgénero. Como, como denuncia contra la discriminación y la transfobia fue creada esta obra. La intención de Bosco Cayo al adaptar este caso en su obra es otorgarle mayor visibilidad, ya que no fue abordado con la profundidad que ésta merecía. El dramaturgo se ha caracterizado por crear piezas que exploren la memoria, la violencia social, la discriminación y la marginalidad en contextos regionales, inspirándose con frecuencia en hechos reales. A continuación les muestro los tres teóricos que analizaremos: George Lucas, Lucien Goldman y Mikhail Bakhtin. Como primer autor que vamos a analizar es Lukács. Lukács. Su teoría es, él era un filósofo marxista que creía que la literatura más valiosa no se enfocaba solo en historias personales, sino que debe mostrarse cómo la sociedad influye en la vida de las personas. Sus ideas principales es el realismo crítico, que Lukács decía que las mejores obras literarias son aquellas que muestran cómo funcionan las estructuras sociales, las clases, la economía, las ideologías. Como segunda idea es la totalidad social. Para Lukács lo importante no son los personajes aislados, sino entender cómo cada persona está conectada a su sociedad, como el sistema económico y las demás clases sociales moldeadas las vidas, como las ideas dominantes influyen en el comportamiento de todos. Como tercera y última idea es el enfoque marxista. Su teoría se basa en la literatura debe mostrar las contradicciones de la sociedad, debe relevar cómo el sistema capitalista afecta a las personas. El valor de una obra está en su capacidad de criticar y mostrar la realidad social. En resumen, para Lukács, la gran literatura no cuenta solo historias bonitas, sino que denuncia cómo funciona la sociedad y cómo afecta a la gente. A continuación vamos a ver el vínculo de la teoría de Lukács con el Dylan. El Dylan es una obra profundamente realista que desde la perspectiva de Lukács logra una reflexión generalizada de la realidad social chilena, especialmente en lo que respecta a la exclusión de los cuerpos que desvían de la norma heterosexual y cisgénero. La obra no narra el sufrimiento de Dylan como un caso aislado, sino como el producto necesario de un contexto social opresivo. Su identidad trans no es el problema. El problema es el entorno que criminaliza, invisibiliza y maltrata a quienes no cumplen con los roles de género establecidos. Por ejemplo, una cita específica vendría siendo: por eso el vecino le sacaba la cresta al pobrecito. Quizás el vecino le pegó en el cerebro y le rompió una arteria masculina, que lo volvió degenerado y esa inclinación demoníaca. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el contexto social tenían, no sabían sobre el tema, pensaban que eso solo estaba mal. Em, y aquí tenemos otra cita, que vendría siendo: mi tía le hacía el sexo a un afeminado. Mi tía Lorena Rojas, la que trabajaba en Santiago de Nana, un día se devolvió sin avisar y lo encontró en la cama con el mujer. Estaban haciéndolo. ¿Y qué hizo la tía Lorena, mamita? Quemó vivo al mariquito papito. Le echó benzina y lo quemó vivo al inframundo travestido. Aquí se puede ver que la violencia estaba normalizada en ese tiempo. En este momento en Chile igual, pero vamos avanzando con el tiempo. Acá, igual como algo general sobre el autor, está el contexto social. Lukács exige que la forma de la obra refleje la realidad social, y en el Dylan se cumple, porque el personaje principal es un producto de su entorno, no de su identidad trans, lo que lo condena, sino el sistema transfóbico que lo rodea.
la familia que no lo entiende, la escuela que no lo protege y el Estado que no reconoce. La estructura dramática muestra un proceso de deshumanización del Dylan o Andrea. Es tratado como un objeto de burla, de violencia y de lástima. Un concepto clave de Lukács, donde el ser humano es reducido a una cosa, un estigma. Por ejemplo, para ver el sufrimiento de lo que estaba pasando Dylan o Andrea en Chile, tenemos que ver lo siguiente: la falta de políticas de salud trans en Chile y la falta de educación de diversidad sexual y de género en las escuelas. Por ejemplo, en esta cita podemos ver: controlar lo que se aprende en la sala, no lo que se aprende en una casa. La homofobia es algo que se aprende, los niños nos nacen discriminando. ¿Y qué pasa con los niños que no tienen padre o un tutor responsable? ¿A quién culpamos, Carlos? Bueno, ahí la responsabilidad es del Estado. El Estado dice que si los padres no están en el colegio, ¿quién tiene que educar en sexualidad? ¿Qué piensas de esa idea, Carlos? Que tratamos de hacer lo mejor posible para la educación chilena, que partimos de una pared inamovible que muchas veces no integra al niño en su crecimiento real. Y también, ahí podemos ver la falta de educación en los colegios y también cómo se normaliza la violencia. La siguiente cita: esa mañana la feria ardía. La Dylan pasaba y le tiraban besos, silbidos, gritos. La mamá de Dylan no sabía lo del cumpleaños de la Susana. Estaba confundida. Se abalanzaban sobre ellos, como era de costumbre, y pasaba algo así. La Dylan prefería avanzar y dejar a Esther atrás. Así no pensaban que andaba con ella y podía hacer las compras tranquila. Y ahora mis compañeras dirán el siguiente autor. Gracias, Elizabeth. Aquí está Lucien Goldman. Como anteriormente mi compañera se había adelantado un poco en poner la diapositiva, pero bueno, explico. Goldman sigue la línea de la crítica sociológica de la obra literaria en su enfoque teórico, el estructuralismo genético, que plantea que deben contraponerse visiones de mundo presentes en la obra, que son estructuras de pensamiento colectivo que entran en conflicto y donde naturalmente se da un individuo problemático o un héroe problemático, podemos decir también. Este héroe problemático es afectado dado que tiene valores auténticos y son oprimidos por los valores dominantes de la sociedad. Hago énfasis en que se encasillan las visiones de mundo en colectividades y no en casos aislados, dado su arraigue al pensamiento marxista del que a la vez se inspiró Lukács para su teoría. Por eso es que aquí yo escribo que es discípulo de Lukács. Y posiciona la obra como expresiones de una conciencia colectiva de los grupos sociales en relación con el contexto histórico total. Y bueno, a la vez quisiera acotar que Goldman a su teoría le puso el estructuralismo genético porque toma el concepto del estructuralismo visto en la unidad pasada, ya que plantea que existen estructuras internas dentro de la obra que generan sentido. Más que nada es por eso. Desde luego, en el Dylan caracterizamos la visión del mundo de la sociedad que rodea a Dylan, y llamaremos mejor a Andrea, como un espectro discriminatorio y violento, que subyacen de sus valores dominantes la heteronorma, porque es una sociedad heteronormada, como bien dijo Elizabeth, y la inconsistencia. Esto nos deja a nosotros una sociedad dividida, en donde se comprueba esta lógica de que existe un individuo problemático sometido dentro de un entorno que se contrapone. Entonces, existen escenas dentro de la obra, las cuales voy a citar a continuación para poder constatar esta teoría. Voy a acercarme un poco para poder leer mejor. ¿A dónde va papito? A llamar al retén. No, pues papito, si usted está jubilado, ya no trabaja en esa parte, están jugando nomás. Sí, están jugando, están jugando, están jugando. Entonces voy a ir a hablar con esos vacas, po. Un día van a matar al vecinito y nadie va a decir nada por la cresta. Pobre niñito. Con esta cita, yo quisiera ejemplificar eh, una característica de estos valores dominantes, que es la inconsistencia. ¿Por qué? Porque ellos son irresponsables. Si bien sabemos que más adelante en la historia nuestro protagonista, Dylan o Andrea, es asesinado, que era algo que había existido una premonición al respecto, pero nadie hizo nada.
la siguiente cita. ¿Es verdad que la muerte de tu hijo está considerada dentro de la ley contra la discriminación, Samudio? Sí, señorita. ¿Por qué? A mi hijo lo mataron por ser transgénero, señorita. Algunos medios, como el diario Liguano, señalan que tu hijo no puede ser considerado dentro de esa ley, porque él no estaba vestido como mujer. ¿Qué piensas al respecto? Que es ridículo. Es una manipulación mediática para confundir a los jueces. ¿Y cómo podemos comprobar que este es un caso de discriminación o transfobia? Esta cita se da en la escena en que la madre del fallecido es entrevistada por un periodista. Y bueno, yo quisiera aquí comprobar la incoherencia de esta sociedad en que Andrea se ve, de la que está rodeada Andrea. ¿Por qué? Porque toda esta sociedad invisibilizó y oprimió su verdadera identidad de género a lo largo de toda su vida. Entonces, una vez Andrea está fallecida, cuestionan su identidad de género, cuestionan que el caso sea catalogado como un crimen de odio, porque no estaba vestido como mujer. Pero entonces, ¿cómo es posible esto si durante toda su vida Andrea no se sintió libre de poder expresarse como una mujer? Ahora quisiera darle la palabra a Macarena para que pueda explicar su autor, su teórico. Sí, muchas gracias. Bueno, mi autor es Mikhail Bakhtin y bueno, Bakhtin ve el análisis literario como una actividad en permanente movimiento. Esta está condicionada por su momento histórico, su contexto social y también su uso concreto, disculpa. Para Bakhtin, todo relato gira en Disculpa torno a que un diálogo. disculpa que te interrumpa. Tienes que avanzar Sí, una diapositiva más. eh, Bakhtin ve el análisis literario como una actividad de permanente movimiento, condicionada por su momento histórico, su contexto social y su uso concreto. Para Bakhtin, todo relato gira en torno a un diálogo, es decir, que éste nunca será aislado. Este principio permite el análisis de la literatura como un espacio donde las obras se entrelazan a otras ideas, donde desarrolla la polifonía, la heteroglosia y la carnavalización. Estas se constituyen en base al contacto e interacción con otros discursos. Por eso es esencial en comprender que, formando una red viva, es que los textos están constantemente influyendo uno en otros. A continuación, voy a visualizar los ejemplos que yo pude encontrar en base a mi teórico. Como primer ejemplo, y para mí en particular el más importante, sería que la obra de Dylan dialoga directamente con un hecho real. El caso de Dylan Vera Parra, un joven transexual, asesinado el 29 de diciembre de 2014 en la comuna de La Pintana. Falleció tras ser apuñalado por su vecina. En el año 2017, Bosco Cayo toma este hecho para transformarlo en una obra que da a conocer el caso de Dylan. Luego, tengo estos ejemplos. El caso de que Dylan fuera infeliz con su vida y tenga constantes deseos de morir se relaciona directamente con el planteamiento de Bakhtin, desde dos perspectivas. Y para comprender ambas debemos de profundizar lo fundamental que es el entorno en el que se desarrolla esta obra y la realidad del caso también. Podemos relacionar estos pensamientos homofóbicos o transfóbicos, en este caso, al factor que esta obra y la realidad del caso de Dylan Berg está basada en un contexto rural y regionalista, en un país, Chile, que es extremadamente centralizado. Podemos comprender esto como en la periferia, disculpa, suelen anclarse a discursos más conservadores, comprendiendo que las políticas públicas, la visibilidad mediática y los discursos pro diversidad se encuentran extremadamente centralizados. Tras comprender esto, podemos profundizar en cómo en la obra estas emociones tan cargadas de sufrimiento y las ideas de dejar de vivir no se presentan de manera aislada, sino que dialogan con discursos sociales, culturales y mediáticos sobre la discriminación, la violencia hacia personas transexuales y homosexuales. Y el peso del rechazo de la identidad de género personal afecta constantemente a los individuos pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Y sobre todo, cómo estos viven, disculpa, en constante tristeza por su vivir encerrados. A continuación, expongo tres citas. La primera es netamente para evidenciar cómo la obra se desarrolla en la vida.
Y bueno, las posteriores tienen que ver sobre los sentimientos que presenta Dylan hacia su amigo. Cito. ¿Qué pasaría si todo termina acá? ¿Qué pasaría si todo se detiene? Si dejara de respirar, ¿a quién le importaría? ¿Qué pasaría, mamá? Luego hago otra cita sobre lo que le dice la madre a la periodista. Gritaba que se quería morir, que no debería de haber nacido, que era horrible, un monstruo del infierno. Le gustaría no ser tan mujer, o más mujer, pero solo una. Finalizando con este teórico, damos por concluida nuestra presentación. Dame Muchas un gracias. minuto, Macarena. Sí, por supuesto. Vamos, ¿puedes retroceder unas diapositivas, por favor, cuando yo te dije que avanzaras una? Porque aquí es donde yo quiero nuevamente enfocarnos ahí, en que tenemos una sociedad dividida, no solamente por la heteronorma, eh, sino que también por mentes retorcidas, porque existe una escena en que la mamita le pregunta al papito, ¿extrañas al niño? ¿Quieres al niño? ¿Lo amas? Entonces, estamos hablando de un depravado, una visión de mundo contra el oprimido. Y en esta cita, además, Carla, ¿alguna vez le has preguntado a algún alumno de tu curso si es homosexual? No, 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 por supuesto que no. La orientación sexual de los alumnos no es el foco de nuestra intervención. Carla, ¿alguna vez has solicitado que dejen de discriminar a algún alumno de tu curso porque le gusta un estudiante de su mismo sexo? No, no, no. Espérate un poquito. Acá lo importante es disminuir la violencia hacia ese alumno, no si es que le gusta a alguien de su mismo sexo. Entonces no hablan de homosexualidad, Carlos, que es otro profesor presente en esa escena, además de Carla. En esta sociedad dividida encontramos muchas veces, como había dicho antes, la incoherencia. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de casos de homosexuales, pero sí hablan de homosexualidad en la sala de clases, lo que hace que los niños vean a los homosexuales como rarezas, como seres extraños, y esto perpetúa la discriminación. ¿Podemos retroceder otra más? Dos, retrocedamos dos. Perpetúa la violencia que viene de la heteronorma, perpetúa la discriminación, la intolerancia, y bueno, el conservadurismo es en donde nosotros podemos catalogar esta sociedad entera. Desde luego, así es como queremos finalizar nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias, profesora, por su atención. Gracias.